En la tranquila y fría noche del 29 de octubre de 2007, Michael Laporta se preparaba para su turno nocturno como guardia de seguridad en uno de los rascacielos más icónicos de Chicago, la Torre John Hancock. Este edificio, una de las joyas arquitectónicas de la ciudad, era conocido por su imponente estructura y las impresionantes vistas que ofrecía desde sus pisos superiores. Michael había trabajado en el edificio durante varios años y conocía cada rincón de sus numerosos pisos. Para él, aquella noche parecía ser como cualquier otra, marcada por la rutina de rondas y la vigilancia de los sistemas de seguridad. El edificio estaba en gran parte vacío a esas horas. Las oficinas estaban cerradas y la mayoría de los residentes en los apartamentos de lujo ya dormían o disfrutaban de una tranquila noche en sus hogares. Michael recorría los pasillos iluminados solo por las luces de emergencia, el sonido de sus pasos resonando en el silencio. Era un trabajo solitario, pero Michael lo apreciaba. Le daba tiempo para pensar y reflexionar mientras se aseguraba de que todo estuviera en orden. Sin embargo, esa noche sería diferente. Mientras caminaba por el piso 44, un piso en el que varias oficinas estaban siendo renovadas, Michael escuchó un ruido inusual, algo que no debería haber oído en un edificio cerrado y seguro. Era un sonido metálico, como si alguien estuviera forzando una cerradura o manipulando herramientas. Deteniéndose para escuchar más atentamente, sus sentidos se agudizaron y el corazón comenzó a latir más rápido. Decidió investigar la fuente del ruido, manteniendo la calma y recordando su entrenamiento. Al acercarse a una de las oficinas en renovación, Michael notó que la puerta estaba ligeramente entreabierta, algo inusual, ya que todas las puertas deberían estar cerradas con llave. Con una mezcla de cautela y determinación, empujó la puerta lentamente. Dentro, la escena que encontró fue de caos controlado, herramientas esparcidas por el suelo y una figura encapuchada trabajando rápidamente en una caja fuerte portátil. El intruso, sorprendido por la presencia de Michael, reaccionó con rapidez y violencia. En un instante, el desconocido sacó un arma y golpeó a Michael en la cabeza, dejándolo aturdido. El impacto fue fuerte, y Michael cayó al suelo, viendo estrellas y luchando por mantener la conciencia. El ladrón, aprovechando la confusión, continuó su intento de abrir la caja fuerte, consciente de que tenía poco tiempo antes de que llegara más seguridad o la policía. Michael, a pesar del dolor y el mareo, sabía que no podía permitir que el intruso lograra su objetivo. Reuniendo todas sus fuerzas, trató de ponerse de pie, pero fue recibido con otro golpe, esta vez en las costillas. El dolor era intenso, pero Michael no se rindió. Intentó llamar por radio a su compañero de seguridad, pero el intruso se lo arrebató, arrojando el dispositivo al otro lado de la habitación. La situación se volvió aún más peligrosa cuando el ladrón, dándose cuenta de que no podría abrir la caja fuerte a tiempo, decidió tomar una ruta de escape más desesperada. Con la puerta de emergencia cercana, intentó arrastrar la caja hacia ella, pero Michael, aún en el suelo, le sujetó el pie. Esto llevó a un forcejeo brutal. La diferencia de fuerza era notable, pero Michael no se rindió. El ladrón, en su furia, sacó un cuchillo y apuñaló a Michael en el abdomen, dejándolo gravemente herido. Satisfecho de haber neutralizado la amenaza, el intruso se llevó algunos objetos de valor más pequeños y huyó por las escaleras de emergencia. Michael, sangrando y luchando por respirar, se arrastró hacia el teléfono más cercano para pedir ayuda. Con gran esfuerzo, logró llegar a la recepción y llamó al 911. A pesar del dolor y la pérdida de sangre, proporcionó la información necesaria para que los servicios de emergencia lo encontraran rápidamente. La ambulancia llegó en cuestión de minutos, pero para Michael, cada segundo parecía una eternidad. El equipo médico lo estabilizó y lo llevó al hospital más cercano, donde entró en cirugía de inmediato. Mientras Michael luchaba por su vida en el hospital, la noticia del ataque en la Torre John Hancock se difundió rápidamente. La policía comenzó una investigación intensiva,
revisando las cámaras de seguridad y buscando pistas que los llevaran al agresor. Los residentes y empleados del edificio estaban conmocionados y preocupados por su seguridad. El incidente sacudió a la comunidad, destacando la valentía de Michael y la necesidad de revisar las medidas de seguridad. Durante las semanas siguientes, Michael permaneció en estado crítico, pero su determinación y el excelente cuidado médico permitieron una lenta recuperación. Mientras tanto, la policía logró identificar al sospechoso a través de las grabaciones de las cámaras de seguridad y las huellas dactilares dejadas en la escena. El ladrón, un delincuente habitual con antecedentes por robo y violencia, fue arrestado y llevado a juicio. El juicio fue un evento muy seguido por los medios de comunicación. Michael, aún en proceso de recuperación, testificó contra su agresor, describiendo con detalle los eventos de esa noche. Su testimonio fue crucial para asegurar una condena. El ladrón fue declarado culpable y sentenciado a una larga pena de prisión, asegurando que no podría volver a causar daño. La valentía de Michael no pasó desapercibida. Fue honrado por la ciudad de Chicago y por su empleador, recibiendo varios premios y reconocimientos por su coraje y dedicación. Su historia se convirtió en una fuente de inspiración, destacando la importancia de la valentía y la determinación frente al peligro. La Torre John Hancock implementó nuevas medidas de seguridad, reforzando sus protocolos y aumentando la vigilancia para garantizar la seguridad de todos en el edificio. El ataque había sido un recordatorio sombrío de los peligros potenciales, pero también demostró la importancia de estar preparado y actuar con resolución en situaciones de emergencia. Michael, tras una larga recuperación, decidió compartir su historia públicamente. Participó en seminarios y entrenamientos para guardias de seguridad, utilizando su experiencia para educar a otros sobre la importancia de la vigilancia, la preparación y la valentía. A pesar del trauma y las cicatrices físicas, Michael encontró una nueva vocación en la enseñanza y el apoyo a sus colegas en la industria de la seguridad. La noche del 29 de octubre de 2007 quedó marcada en la memoria de Michael Laporta y en la historia de la Torre John Hancock. Lo que comenzó como una noche rutinaria se convirtió en una prueba de coraje y resistencia. Michael demostró que incluso en las situaciones más desesperadas, la valentía y la determinación pueden prevalecer. Su historia sigue siendo un testimonio del espíritu humano y la capacidad de superar la adversidad con integridad y fortaleza. En una noche oscura y tormentosa de 2008, en Goldsboro, Carolina del Norte, el Hospital Cherry, un antiguo centro psiquiátrico con más de un siglo de historia, se alzaba sombrío bajo el cielo encapotado. El hospital, con su arquitectura gótica y sus largos pasillos desiertos, siempre había sido objeto de rumores y leyendas locales sobre eventos paranormales. Pero para Jack Thompson, el veterano guardia de seguridad encargado del turno nocturno, esas historias eran solo eso, cuentos de viejas. Jack había trabajado en el hospital durante más de 15 años y había escuchado todo tipo de relatos sobre fantasmas y apariciones, pero nunca había visto nada que le hiciera creer en lo sobrenatural. Hasta esa noche. Jack, un hombre en sus 50, con una robusta complexión y un semblante serio, comenzó su turno como cualquier otra noche. El viento ululaba afuera y la lluvia golpeaba las ventanas del hospital con una fuerza casi violenta. Hacía frío y la humedad parecía colarse por cada grieta del viejo edificio. Jack se ajustó el cinturón de seguridad y recogió su linterna antes de comenzar su ronda habitual por el edificio. El hospital tenía varias salas, muchas de las cuales estaban desocupadas y en desuso, pero Jack siempre se aseguraba de que cada rincón estuviera seguro. Al caminar por los pasillos oscuros y silenciosos, Jack se detuvo un momento frente a una ventana para observar la tormenta. Los rayos iluminaban el cielo en intervalos irregulares, y el retumbar del trueno resonaba en las paredes del hospital. Había algo inquietante en el aire esa noche, algo que hacía que incluso un veterano como Jack se sintiera incómodo. Sin embargo, sacudió la cabeza,
atribuyendo su inquietud al mal tiempo y a las historias que había escuchado tantas veces. Continuó su ronda, revisando puertas y ventanas, asegurándose de que todo estuviera en orden. Pasó por la antigua ala este del hospital, que había estado cerrada durante años debido a su deterioro. Era un área que siempre le había dado escalofríos a pesar de su escepticismo. Mientras iluminaba el pasillo con su linterna, Jack notó que una de las puertas, que debería estar cerrada con llave, estaba entreabierta. Frunció el ceño, sabiendo que nadie debería tener acceso a esa parte del edificio. Se acercó con cautela, sintiendo que su corazón latía un poco más rápido. Empujó la puerta y entró en la habitación oscura. El aire dentro era denso y frío, y había un olor a humedad y descomposición que le hizo arrugar la nariz. Con la linterna, iluminó la habitación, revelando viejos muebles cubiertos de polvo y telarañas. Todo parecía estar en su lugar, pero había algo en la atmósfera que lo ponía nervioso. Un ruido suave, casi imperceptible, llamó su atención desde el fondo de la sala. Parecía un susurro, o quizás el crujido de una tabla del suelo. Jack avanzó, manteniendo la linterna en alto, sus sentidos alertas. Al acercarse al origen del ruido, sintió una corriente de aire frío pasar a su lado, como si alguien hubiera exhalado justo a su oído. Se detuvo en seco, mirando a su alrededor, pero no vio nada. El silencio era ensordecedor. Decidió revisar una vez más y se dirigió a una puerta al fondo de la sala que daba a un pequeño almacén. La puerta estaba cerrada, pero no con llave. Tomó un profundo respiro y giró el pomo. El almacén estaba lleno de viejos equipos médicos y archivos olvidados. Mientras inspeccionaba las estanterías, oyó el susurro otra vez, más claro esta vez. Sonaba como si alguien estuviera tratando de hablar con él. El miedo comenzó a apoderarse de Jack, pero trató de mantener la calma. En ese momento, un rayo iluminó el cielo, y por un breve instante, Jack vio la sombra de una figura reflejada en la pared del almacén. Se giró rápidamente, pero no había nadie. El corazón de Jack latía con fuerza. Decidió que era momento de salir de esa área y regresar a su oficina para revisar las cámaras de seguridad. Se apresuró a salir del almacén y cerrar la puerta detrás de él. Mientras caminaba de regreso por el pasillo, los susurros parecían seguirlo, aumentando su ansiedad. Aceleró el paso, sintiendo que algo o alguien lo observaba. Al llegar a su oficina, se sentó frente a los monitores de seguridad y comenzó a revisar las grabaciones. Lo que vio lo dejó helado. En la cámara que apuntaba al pasillo de la ala este, justo antes de que él entrara, se veía claramente una figura oscura que se deslizaba por la puerta entreabierta. La figura no tenía rasgos definidos, solo una forma oscura y nebulosa que parecía flotar. Jack sintió un escalofrío recorrer su espalda. Decidió revisar las grabaciones de las otras cámaras en esa área. Para su asombro, vio la misma figura moviéndose por diferentes partes del pasillo, apareciendo y desapareciendo como una sombra esquiva. En un momento, la figura parecía mirarlo directamente a la cámara, aunque no tenía rostro. Jack se frotó los ojos preguntándose si lo que veía era real o si su mente le estaba jugando una mala pasada. Decidido a investigar más, Jack tomó su linterna y regresó al pasillo de la ala este. Esta vez el silencio era aún más inquietante. Mientras caminaba, llamó en voz alta: ¿Hay alguien aquí? Solo el eco de su voz respondió. Se dirigió nuevamente a la habitación y al almacén donde había visto la sombra. Al entrar sintió de nuevo el aire frío y el olor a descomposición. Escuchó un leve susurro, más claro esta vez: «Ayuda». El miedo de Jack se mezcló con la curiosidad. «¿Quién eres?», preguntó en voz alta. No hubo respuesta, solo un silencio sepulcral. Decidió explorar el almacén más a fondo. Al revisar una vieja estantería, encontró un archivo que parecía fuera de lugar. Lo tomó y salió del almacén, regresando a su oficina para revisarlo bajo una mejor luz. Al abrir el archivo,
descubrió que contenía registros de pacientes de muchos años atrás. Entre las hojas amarillentas y frágiles, encontró la historia de una joven paciente llamada Emily Harper. Emily había sido internada en el hospital en la década de 1920 debido a graves problemas mentales. Los registros detallaban su trágica historia. Emily había sido abandonada por su familia y pasó la mayor parte de su vida en el hospital. Murió en circunstancias misteriosas y su cuerpo nunca fue reclamado por ningún pariente. Mientras leía, Jack sintió una extraña conexión con Emily. Las palabras ayuda que había escuchado parecían resonar en su mente. Decidió investigar más sobre Emily Harper y su historia. Utilizó su teléfono para buscar información en línea, encontrando antiguos artículos de periódico que mencionaban su desaparición y la falta de resolución en su caso. Parecía que Emily había sido olvidada por el mundo, su historia perdida en el tiempo. La tormenta afuera continuaba rugiendo, y el sonido del viento y la lluvia solo aumentaba la tensión en el ambiente. Jack decidió hacer una pausa y preparar una taza de café, tratando de ordenar sus pensamientos. Mientras el café se preparaba, escuchó un golpeteo suave en la ventana de su oficina. Al voltear, vio una figura borrosa a través del vidrio empañado por la lluvia. Su corazón dio un vuelco. Tomó su linterna y se acercó a la ventana, pero no había nadie allí. Volvió a su escritorio, sintiendo que algo o alguien estaba tratando de comunicarse con él. Con la taza de café en la mano, volvió a revisar el archivo de Emily Harper. Encontró una vieja fotografía de la joven, su rostro triste y solitario mirando a la cámara. Jack se preguntó si el espíritu de Emily todavía vagaba por el hospital, buscando paz. Decidido a hacer algo por ella, Jack decidió hablar con su supervisor sobre la posibilidad de hacer una ceremonia conmemorativa para Emily. A la mañana siguiente, después de su turno, presentó su idea. Su supervisor, aunque inicialmente escéptico, accedió a considerar la propuesta, entendiendo que podría traer algo de cierre a las historias de fantasmas que rondaban el hospital. Pasaron algunas semanas, durante las cuales Jack continuó con su rutina nocturna, pero sin más incidentes paranormales. Finalmente, se organizó una pequeña ceremonia en honor a Emily Harper. Se invitó a un sacerdote local para bendecir el lugar y ofrecer oraciones por el descanso de su alma. Jack sintió que había hecho algo significativo, algo que podría traer paz a un espíritu inquieto. La noche después de la ceremonia, mientras hacía su ronda, Jack sintió una extraña sensación de calma en el pasillo de la ala este. El aire frío y los susurros habían desaparecido. Se detuvo frente a la puerta del almacén y por un momento creyó escuchar una suave voz diciendo, «Gracias». Sonrió, sintiendo que Emily finalmente había encontrado la paz que buscaba. Con el tiempo, las historias de fantasmas en el Hospital Cherry comenzaron a disminuir. Los empleados y residentes notaron un cambio en la atmósfera del lugar, como si una pesada carga hubiera sido levantada. Jack continuó trabajando allí hasta su jubilación, recordando siempre aquella noche en la que se enfrentó a lo desconocido y ayudó a un alma perdida a encontrar su descanso. El incidente del Hospital Cherry en 2008 quedó como un recordatorio de la delgada línea entre el mundo de los vivos y los muertos, y cómo un acto de compasión puede traer paz a quienes lo necesitan, incluso desde el más allá. Era una noche tranquila el 17 de junio de 1972 en Washington, D.C. Frank Wills, un joven guardia de seguridad de 24 años, se preparaba para comenzar su turno nocturno en el complejo de oficinas de Watergate. Este complejo albergaba diversas oficinas, incluidas las del Comité Nacional Demócrata. Frank era un hombre responsable y comprometido con su trabajo. Había crecido en el sur y después de varios empleos, había encontrado estabilidad en su posición de guardia de seguridad. No tenía idea de que esa noche su vida y la historia de Estados Unidos cambiarían para siempre. Mientras Frank hacía sus rondas de rutina,
se percató de algo inusual en una de las puertas del estacionamiento subterráneo. Al observar más de cerca, notó que alguien había colocado cinta adhesiva sobre la cerradura de la puerta, impidiendo que ésta se cerrara correctamente. Esto le pareció extraño y alarmante. Sin pensarlo dos veces, retiró la cinta, restableciendo la seguridad de la puerta. Luego continuó con sus rondas, sin saber que este pequeño detalle sería el primer paso en la revelación de uno de los escándalos políticos más grandes en la historia de Estados Unidos. Unos minutos más tarde, Frank decidió revisar la puerta nuevamente, asegurándose de que todo estuviera en orden. Para su sorpresa, encontró que la cinta adhesiva había sido reemplazada. El joven guardia de seguridad comprendió de inmediato que algo no estaba bien. La repetición de este hecho indicaba que alguien estaba tratando deliberadamente de mantener la puerta abierta. Frank Wills, con un sentido de responsabilidad y profesionalismo, decidió no ignorar esta señal. Tomó la decisión de llamar a la policía, una acción que demostró ser crucial. Mientras la policía se dirigía al lugar, Frank se mantuvo en su puesto, vigilante y alerta. La tensión aumentaba, pero él permanecía sereno, sabiendo que había hecho lo correcto. Cuando los oficiales llegaron, Frank los guió hasta la puerta y les explicó lo que había encontrado. Los policías, ahora sospechosos de un posible robo, comenzaron una búsqueda minuciosa en el edificio. Lo que descubrieron fue mucho más que un simple intento de robo. En una oficina del Comité Nacional Demócrata, encontraron a 5 hombres en plena actividad ilegal. Estos hombres estaban manipulando equipos electrónicos y tratando de instalar dispositivos de escucha telefónica. La escena era inconfundible, un acto de espionaje político en curso. Los 5 hombres fueron arrestados en el acto, y lo que comenzó como una noche rutinaria para Frank Wills se transformó en el preludio de un escándalo nacional. La noticia del arresto de los intrusos en el Watergate se difundió rápidamente. Inicialmente, muchos pensaron que se trataba de un simple intento de robo, pero a medida que los detalles emergieron, quedó claro que había mucho más en juego. Los hombres arrestados tenían vínculos con la administración del presidente Richard Nixon, y su misión era obtener información del Comité Nacional Demócrata, el principal rival político de Nixon en ese momento. La investigación que siguió reveló una compleja red de espionaje, corrupción y encubrimiento que involucraba a altos funcionarios del gobierno. El escándalo, conocido como Watergate, llevó a una serie de audiencias en el Congreso y, finalmente, a la renuncia del presidente Nixon el 9 de agosto de 1974. Fue la primera y única vez en la historia de Estados Unidos que un presidente dimitía de su cargo, una decisión precipitada por la evidencia incontrovertible de su implicación en el encubrimiento del robo. Para Frank Wills, la vida nunca volvió a ser la misma después de esa noche. Al principio, fue aclamado como un héroe por su papel en descubrir el crimen. Apareció en varios programas de televisión y fue reconocido públicamente por su valentía y su sentido del deber. Sin embargo, la fama y el reconocimiento iniciales pronto se desvanecieron. Frank encontró difícil mantener un empleo estable después del incidente. A pesar de su contribución monumental a la democracia estadounidense, enfrentó dificultades económicas y personales en los años siguientes. La vida de Frank Wills se convirtió en un reflejo de la ironía trágica. A pesar de haber jugado un papel crucial en uno de los momentos más importantes de la historia estadounidense, no recibió el apoyo ni el reconocimiento duradero que merecía. Se mudó de una ciudad a otra, tomando trabajos esporádicos y enfrentando una constante lucha por la estabilidad económica. Su historia es un recordatorio de cómo aquellos que se encuentran en el corazón de los eventos históricos pueden ser olvidados o dejados de lado una vez que el polvo se asienta. Frank Wills murió el 27 de septiembre de 2000, a los 52 años, en relativa oscuridad. Su legado, sin embargo, permanece. El escándalo de Watergate tuvo un impacto profundo y duradero en la política estadounidense.
conduciendo a reformas significativas en la legislación de financiamiento de campañas y supervisión gubernamental. La valentía de Frank al actuar con integridad y responsabilidad en esa noche crucial nunca debe ser subestimada ni olvidada. Era una fría noche de invierno en Atlanta, Georgia, en 2015. El Hotel Omni, conocido por su lujo y su elegancia, se erguía imponente en el corazón de la ciudad. Era un refugio para turistas y ejecutivos, un lugar donde los huéspedes podían disfrutar de la comodidad y el servicio de alta calidad. Sin embargo, esa noche, el hotel sería testigo de un evento que sacudiría sus cimientos y cambiaría para siempre la percepción de seguridad de todos los que trabajaban y se hospedaban allí. Rodney Smith, un guardia de seguridad de 45 años, llevaba trabajando en el Hotel Omni durante casi una década. Era conocido por su diligencia, su amabilidad y su sentido del deber. Esa noche, como muchas otras, Rodney patrullaba los pasillos y los rincones del hotel, asegurándose de que todo estuviera en orden. Las cámaras de seguridad captaban sus movimientos mientras caminaba con paso firme, revisando cada rincón del edificio. Alrededor de las 2:00 a.m., Rodney recibió una llamada de la recepción. Un huésped había reportado ruidos extraños provenientes de una de las áreas de mantenimiento del hotel. Sin dudarlo, Rodney se dirigió hacia allí. Era un lugar al que los huéspedes no tenían acceso, y la idea de que alguien pudiera estar allí era preocupante. Las áreas de mantenimiento eran como un laberinto de pasillos estrechos y mal iluminados, llenos de maquinaria y equipos. Rodney llegó a la entrada de la zona de mantenimiento y, al no encontrar nada extraño a simple vista, comenzó a explorar más a fondo. Su linterna proyectaba sombras inquietantes en las paredes mientras avanzaba con cautela. De repente, un ruido sordo rompió el silencio. Provenía de una habitación al final del pasillo. Rodney sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero su sentido del deber lo impulsó a continuar. Al abrir la puerta de la habitación, la escena que se encontró fue más aterradora de lo que jamás hubiera imaginado. Un hombre encapuchado estaba de pie junto a uno de los generadores del hotel, sosteniendo un objeto metálico en sus manos. Antes de que Rodney pudiera reaccionar, el hombre se abalanzó sobre él. Una lucha feroz se desató en la oscuridad. Rodney intentó defenderse, pero el atacante era implacable. Los golpes resonaron en el pequeño espacio y finalmente, el hombre encapuchado derribó a Rodney. Con una frialdad escalofriante, el atacante sacó un cuchillo y lo clavó repetidamente en el cuerpo de Rodney. La sangre comenzó a cubrir el suelo mientras Rodney luchaba por respirar, su vida desvaneciéndose con cada segundo que pasaba. El hombre encapuchado, sin mostrar remordimiento, se levantó y salió de la habitación, desapareciendo en la oscuridad del hotel. Fue la recepcionista quien notó que algo andaba mal, cuando Rodney no respondió a las llamadas de radio. La preocupación se convirtió en pánico cuando, después de varios intentos, decidió enviar a otro guardia de seguridad a buscarlo. Cuando encontraron el cuerpo de Rodney, la escena era desgarradora. La policía fue llamada de inmediato, y el hotel se convirtió en un hervidero de actividad mientras los oficiales investigaban el brutal asesinato. Las cámaras de seguridad mostraron al sospechoso entrando y saliendo del área de mantenimiento, pero su rostro estaba cubierto, dificultando su identificación. La policía inició una búsqueda exhaustiva, revisando las listas de huéspedes, interrogando al personal y revisando las grabaciones de las cámaras en los alrededores del hotel. Sin embargo, las pistas eran escasas y el caso parecía cada vez más difícil de resolver. Los compañeros de trabajo de Rodney estaban devastados. Para ellos, él no era solo un colega, sino un amigo. Su muerte dejó un vacío en el Hotel Omni, un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y de la presencia del mal, incluso en los lugares más inesperados. Los huéspedes, al enterarse del asesinato, quedaron conmocionados y muchos decidieron acortar su estancia, temerosos de que el asesino pudiera regresar. La familia de Rodney también estaba destrozada.
su esposa, Angela, y sus 2 hijos, Marcus y Lisa, se encontraron sumidos en una pesadilla de la que no podían despertar. Rodney había sido el sostén de la familia, y su pérdida no solo les dejó con un dolor emocional profundo, sino también con una incertidumbre financiera. Amigos y familiares se unieron para apoyarlos, pero el vacío que Rodney dejó era imposible de llenar. Mientras tanto, la investigación continuaba. Los detectives examinaron cada detalle, buscando cualquier cosa que pudiera conducirlos al asesino. Revisaron las cintas de las cámaras de seguridad una y otra vez, tratando de encontrar algo que se les hubiera pasado por alto. Finalmente, después de semanas de arduo trabajo, encontraron una pista: una huella dactilar parcial en una de las herramientas de mantenimiento. Era un avance pequeño, pero crucial. La huella fue enviada al laboratorio para su análisis y comparación con las bases de datos criminales. Después de unos días, los resultados llegaron. La huella pertenecía a un hombre llamado James Turner, un ex empleado del hotel que había sido despedido meses antes por conducta inapropiada. James tenía un historial de problemas legales y había sido arrestado anteriormente por delitos menores. La policía tenía a su sospechoso. Los detectives se dirigieron al último domicilio conocido de James Turner, pero al llegar, descubrieron que había huido. Sin embargo, en su apartamento encontraron suficiente evidencia para incriminarlo, incluyendo ropa manchada de sangre y el cuchillo que se creía había sido utilizado en el asesinato. Con esta nueva información, se emitió una orden de arresto y se inició una búsqueda a nivel nacional. James Turner, ahora prófugo, se desplazaba de un lugar a otro, evitando a las autoridades. Mientras tanto, la familia de Rodney y la comunidad de Atlanta seguían viviendo con el miedo y la incertidumbre. Finalmente, después de varias semanas de caza humana, James fue capturado en un motel en las afueras de la ciudad. Fue arrestado sin incidentes y llevado de regreso a Atlanta para enfrentar la justicia. Durante el juicio, James Turner mostró poco remordimiento por sus acciones. Alegó que había atacado a Rodney en un arranque de ira después de ser despedido, culpando al hotel y a sus empleados por su situación. Sin embargo, las pruebas en su contra eran abrumadoras. Los testimonios de los compañeros de trabajo de Rodney y la evidencia física encontrada en el apartamento de James pintaron una imagen clara de su culpabilidad. El juicio culminó con una sentencia de cadena perpetua para James Turner, sin posibilidad de libertad condicional. La justicia finalmente había llegado, pero para la familia de Rodney y sus colegas en el Hotel Omni, el dolor y la pérdida permanecían. La memoria de Rodney Smith fue honrada en una emotiva ceremonia en el hotel, donde se erigió una placa en su memoria en el vestíbulo, un recordatorio permanente de su dedicación y sacrificio. A pesar de que el asesino fue capturado y condenado, el asesinato de Rodney Smith dejó una cicatriz imborrable en todos los involucrados. Los guardias de seguridad del Hotel Omni comenzaron a trabajar en pareja y se implementaron medidas de seguridad adicionales para asegurar que una tragedia como esta no volviera a ocurrir. El hotel también ofreció apoyo psicológico a los empleados, muchos de los cuales estaban traumatizados por la pérdida de su colega y amigo. La historia del asesinato de Rodney Smith en el Hotel Omni es un testimonio de la valentía y el compromiso de aquellos que trabajan para proteger a los demás, incluso a costa de sus propias vidas. Es una historia de pérdida y dolor, pero también de justicia y memoria. Rodney Smith es recordado no solo como un guardia de seguridad, sino como un héroe, cuya vida fue arrebatada de manera trágica, pero cuyo legado perdura en los corazones de quienes lo conocieron y lo amaron. El centro comercial Greenfield Mall en Houston, Texas, era conocido por su atmósfera vibrante y bulliciosa, donde familias y jóvenes pasaban su tiempo disfrutando de las tiendas, restaurantes y entretenimiento. George Robinson, un hombre de 35 años, trabajaba como guardia de seguridad en el centro comercial desde hacía varios años.
Era respetado por su dedicación y su compromiso con la seguridad de los visitantes y empleados del centro. Su presencia tranquilizaba a los clientes, y sus compañeros lo consideraban una figura de autoridad amable y confiable. Era una noche de verano en 2007, calurosa y sofocante, cuando ocurrió el incidente que cambiaría la vida de George para siempre. El centro comercial estaba a punto de cerrar, y la mayoría de los empleados ya habían terminado sus turnos y se preparaban para irse a casa. George realizaba su ronda habitual, asegurándose de que todas las tiendas estuvieran cerradas y de que no quedara nadie merodeando por el edificio. Eran alrededor de las 10:30 p.m. cuando George recibió una llamada por radio de uno de sus colegas en la sala de control de seguridad. Un grupo de jóvenes había sido visto en las cámaras de vigilancia, entrando en una de las zonas restringidas del centro comercial. George, con su acostumbrada calma y profesionalismo, se dirigió hacia el lugar indicado. Sabía que estas situaciones a menudo involucraban a adolescentes traviesos que no representaban un verdadero peligro, pero siempre tomaba su trabajo en serio. Al llegar a la zona restringida, un área de mantenimiento en el sótano del centro comercial, George notó que la puerta estaba entreabierta. Sacó su linterna y avanzó con cautela, llamando a los jóvenes para que salieran. La respuesta que recibió no fue de disculpas o de jóvenes asustados, sino una serie de risas burlonas y comentarios desafiantes. George sintió un mal presentimiento, pero decidió seguir adelante. No podía permitir que estas personas se quedaran en el centro comercial después de horas. Mientras avanzaba por el pasillo, las luces fluorescentes parpadeaban, creando una atmósfera inquietante. De repente, fue golpeado por detrás. El impacto lo lanzó al suelo. Su linterna rodó lejos, dejando el pasillo en penumbras. Intentó levantarse, pero antes de que pudiera reaccionar, fue rodeado por al menos 5 jóvenes. Los adolescentes, con rostros cubiertos por pasamontañas, comenzaron a golpearlo brutalmente. George intentó defenderse, pero los atacantes eran implacables. Usaron puños, pies y objetos contundentes para golpearlo, descargando su violencia sin misericordia. Los minutos se alargaban como horas mientras George luchaba por mantenerse consciente, su cuerpo cada vez más herido y debilitado. Los golpes resonaban en las paredes, y sus gritos de dolor llenaban el espacio vacío del sótano. Finalmente, los atacantes decidieron que habían hecho suficiente. Dejar a George inconsciente y sangrando en el suelo, se rieron mientras se alejaban, dejando una estela de destrucción a su paso. Antes de irse, uno de ellos pateó su radio, asegurándose de que no pudiera pedir ayuda de inmediato. Pasaron unos minutos que parecieron eternos, hasta que uno de los colegas de George en la sala de control notó que su radio estaba inactivo. Al no recibir respuesta a sus llamados, el colega decidió enviar a otro guardia a buscarlo. Cuando llegaron al sótano, la escena que encontraron fue espantosa. George estaba tirado en el suelo, cubierto de sangre, apenas consciente. Llamaron de inmediato a una ambulancia y notificaron a la policía. George fue trasladado de urgencia al hospital, donde los médicos trabajaron intensamente para estabilizarlo. Había sufrido múltiples fracturas, contusiones y heridas que requerirían una larga recuperación. Mientras George luchaba por su vida, la policía comenzó su investigación. Las cámaras de seguridad del centro comercial habían captado imágenes de los atacantes, pero sus rostros estaban cubiertos, complicando la identificación. Los detectives entrevistaron a los empleados y revisaron las grabaciones de vigilancia en busca de pistas. Descubrieron que los jóvenes habían ingresado al centro comercial poco antes del cierre, mezclándose con los últimos clientes del día. Aunque las imágenes no eran lo suficientemente claras para identificar a los atacantes, una de las cámaras había captado un tatuaje distintivo en el brazo de uno de ellos. Esta pista se convertiría en un elemento crucial para resolver el caso. Durante las semanas siguientes, la policía trabajó incansablemente para identificar a los responsables. Recorrieron escuelas locales, mostraron las imágenes
y el tatuaje a informantes y revisaron registros en busca de coincidencias. Finalmente, lograron identificar a uno de los atacantes, un joven con un historial de problemas legales y comportamiento violento. Con esta información, pudieron rastrear a los demás miembros del grupo. Los arrestos se realizaron en una serie de redadas coordinadas. Los jóvenes fueron llevados a juicio, donde enfrentaron cargos por agresión con agravantes y otros delitos relacionados. Durante el juicio, se reveló que los adolescentes habían planeado el ataque como una forma de diversión, sin considerar las consecuencias de sus acciones. La brutalidad y la falta de remordimiento mostrada por los atacantes conmocionó a la comunidad y al jurado. George, mientras tanto, enfrentaba una larga y dolorosa recuperación. Las lesiones físicas eran severas, pero las heridas emocionales eran igualmente profundas. Sufría de estrés postraumático y experimentaba pesadillas recurrentes sobre el ataque. Aunque los médicos lograron reparar su cuerpo, el trauma mental era algo con lo que tendría que lidiar por el resto de su vida. La comunidad de Houston se unió para apoyar a George y su familia durante este difícil periodo. Se organizaron eventos de recaudación de fondos y vigilias para mostrar solidaridad y apoyo. Sus compañeros de trabajo, que también estaban profundamente afectados por el ataque, redoblaron sus esfuerzos para garantizar la seguridad del centro comercial y evitar que algo similar volviera a ocurrir. El juicio culminó con sentencias severas para los atacantes, quienes fueron condenados a largas penas de prisión. Aunque esto brindó cierta sensación de justicia, no podía borrar el dolor y el sufrimiento que George había soportado. La dirección del centro comercial también implementó nuevas medidas de seguridad, incluidas patrullas adicionales y tecnología de vigilancia mejorada, para proteger mejor a sus empleados y clientes. A medida que pasaban los meses, George comenzó a encontrar su camino hacia la recuperación. Con el apoyo de su familia, amigos y profesionales de la salud mental, empezó a reconstruir su vida. Aunque nunca podría olvidar la noche del ataque, aprendió a vivir con su trauma y a usar su experiencia como una fuente de fortaleza. Decidió compartir su historia públicamente para aumentar la conciencia sobre la importancia de la seguridad y el apoyo a las víctimas de violencia. El incidente del centro comercial Greenfield Mall en 2007 no solo dejó una marca indeleble en la vida de George Robinson, sino también en la comunidad entera. Fue un recordatorio brutal de la violencia que puede surgir en los lugares más inesperados y de la necesidad de estar siempre alerta y preparados. La historia de George es una de dolor y supervivencia, de cómo un hombre enfrentó lo peor de la humanidad y, a pesar de todo, encontró la manera de seguir adelante. Una noche fría y húmeda en Nueva Orleans, en el año 2014. La antigua fábrica abandonada, un coloso de ladrillo y acero oxidado, se erguía como un fantasma en el horizonte de la ciudad. El lugar había sido el corazón de la industria en décadas pasadas, pero ahora no era más que un recuerdo de tiempos mejores, invadido por la maleza y el silencio. Sin embargo, este edificio olvidado no estaba completamente desierto. Tom Harris, un guardia de seguridad de 40 años, había sido contratado para vigilar el lugar debido a un reciente aumento en los robos de cobre y otros materiales valiosos. Tom era un hombre robusto y de carácter tranquilo, conocido por su dedicación y profesionalismo. Había trabajado en seguridad durante muchos años, pero nunca se había enfrentado a un lugar tan inquietante como esta fábrica abandonada. La estructura crujía y gemía con cada soplo de viento, y los ecos de sus pasos resonaban por los vastos pasillos vacíos. Sin embargo, Tom no era de los que se dejaban intimidar fácilmente. Sabía que su trabajo era mantener el lugar seguro, y se lo tomaba muy en serio. Eran cerca de las 2:00 a.m., cuando Tom, envuelto en su chaqueta de trabajo para protegerse del frío, comenzó su ronda nocturna. La linterna en su mano proyectaba un haz de luz que cortaba la oscuridad, revelando pilas de escombros y maquinaria abandonada. Mientras caminaba, no podía evitar sentir una ligera incomodidad, una sensación de que no estaba solo.
pero se recordó a sí mismo que eran solo los nervios y la atmósfera del lugar lo que jugaban con su mente. De repente, un ruido metálico rompió el silencio. Provenía de una de las salas de maquinaria en el piso inferior. Tom se detuvo, escuchando atentamente. El sonido se repitió, más fuerte esta vez, como si alguien estuviera moviendo algo pesado. Sin perder un momento, Tom se dirigió hacia la fuente del ruido. Bajó por las escaleras de metal, cada paso resonando en la vasta oscuridad. Mientras se acercaba a la sala, pudo ver una luz débil que parpadeaba en el interior. Al entrar en la sala, la escena que se encontró era más aterradora de lo que había imaginado. 3 hombres estaban en medio de la habitación, uno de ellos cortando cables de cobre mientras los otros 2 vigilaban. Tom se dio cuenta de que estos hombres no eran simples ladrones. Estaban organizados y bien equipados. Antes de que pudiera reaccionar, uno de ellos lo vio y alertó a los demás. «¡Tenemos compañía!», gritó el vigilante. En un abrir y cerrar de ojos, los 3 hombres se lanzaron sobre Tom. La linterna cayó de su mano y rodó por el suelo, dejando la sala sumida en sombras. Los golpes comenzaron a llover sobre él. Patadas y puñetazos lo derribaron rápidamente. Tom intentó defenderse, pero estaba en clara desventaja. Los ladrones lo golpearon con brutalidad, sin mostrar misericordia. «¡Dejen de golpearme!», gritó Tom, tratando de protegerse. Pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Uno de los atacantes sacó una cuerda y comenzaron a atarlo, asegurándose de que no pudiera escapar ni pedir ayuda. La escena era dantesca, y Tom apenas podía mantenerse consciente debido al dolor. La sangre corría por su rostro, y su cuerpo temblaba por los golpes recibidos. «Vamos, terminemos con esto rápido», dijo el líder del grupo, mirando nerviosamente hacia la puerta. Mientras Tom yacía en el suelo, amordazado y atado, los hombres continuaron con su trabajo, cortando cables y llenando sacos con el valioso cobre. El tiempo parecía haberse detenido para Tom. Cada segundo se alargaba en una eternidad de dolor y desesperación. Intentó mantenerse consciente, pensando en su familia, en su esposa e hijos que lo esperaban en casa. Sabía que tenía que sobrevivir para ellos. Después de lo que pareció una eternidad, los ladrones finalmente recogieron sus herramientas y comenzaron a marcharse. Uno de ellos se volvió hacia Tom antes de salir. «Si hablas de esto con alguien, volveremos por ti», le advirtió con frialdad. Con esas palabras, los hombres desaparecieron en la oscuridad, dejando a Tom solo en la sala. La linterna seguía parpadeando débilmente, proyectando sombras inquietantes en las paredes. Tom, reuniendo todas sus fuerzas, comenzó a moverse, tratando de liberarse de las ataduras. Le tomó varios minutos, pero finalmente logró soltar la cuerda que lo ataba. Se quitó la mordaza y con dificultad se levantó. Cojeando y con el cuerpo dolorido, Tom buscó su radio y logró contactar con la central de seguridad. Apenas podía hablar, pero logró transmitir lo esencial. Había sido atacado y necesitaba ayuda. La respuesta fue inmediata. Se enviaron patrullas de seguridad y la policía fue alertada. En cuestión de minutos, el lugar estaba lleno de oficiales y paramédicos. Tom fue llevado al hospital, donde los médicos trataron sus heridas. Había sufrido múltiples contusiones, costillas fracturadas y un trauma psicológico significativo. Mientras se recuperaba en la cama del hospital, los detectives llegaron para tomar su declaración. Tom relató todo lo que había ocurrido con la mayor precisión posible, proporcionando descripciones detalladas de los atacantes y de lo que habían robado. La policía inició una investigación exhaustiva. Revisaron las cámaras de seguridad de la fábrica y las áreas circundantes, esperando encontrar alguna pista que los condujera a los responsables. La descripción de Tom sobre el tatuaje distintivo en el brazo de uno de los hombres resultó ser una pista crucial. A través de sus contactos en la comunidad, los detectives lograron identificar a uno de los sospechosos, un conocido delincuente local con un historial de robos y violencia. Las redadas comenzaron poco después, y uno a uno, los miembros de la banda fueron arrestados. En los interrogatorios,
Los hombres confesaron el robo y la agresión, proporcionando detalles que confirmaron la historia de Tom. Fueron llevados a juicio, donde enfrentaron cargos por asalto con agravantes, robo y otros delitos graves. El testimonio de Tom fue crucial para asegurar las condenas, y los hombres fueron sentenciados a largas penas de prisión. En el corazón de Detroit, una ciudad marcada por la decadencia industrial y el abandono urbano, se encontraba el antiguo Hospital St. Mary's, un coloso de ladrillo y hormigón que había sido cerrado y abandonado desde hacía más de una década. A pesar de su deterioro, la estructura aún se erguía imponente, sus ventanas rotas y puertas tapiadas como una advertencia silenciosa del olvido. El hospital, que alguna vez fue un faro de esperanza y sanación, se había convertido en un lugar de leyendas urbanas y rumores de actividad paranormal. Era una noche de otoño en 2013, cuando el guardia de seguridad Michael Turner, de 38 años, fue asignado para vigilar el hospital abandonado. Michael, un veterano del ejército que había visto su parte de cosas inquietantes, no era alguien que se asustara fácilmente. Sin embargo, la atmósfera del Hospital St. Mary's, con sus pasillos oscuros y su historia de sufrimiento y muerte, era suficiente para poner nervioso a cualquiera. Aún así, Michael se dirigió a su puesto con determinación, consciente de que su trabajo era mantener a salvo el edificio y a cualquier curioso que pudiera intentar entrar. Eran las 10 p.m., cuando Michael llegó al hospital, estacionando su coche en el antiguo estacionamiento de empleados. La luna llena brillaba sobre la estructura, proyectando sombras alargadas que bailaban con el viento. Michael encendió su linterna y comenzó su ronda, entrando por una puerta lateral que había sido forzada en ocasiones anteriores. Su objetivo principal era verificar que nadie hubiera ingresado y asegurarse de que el lugar permaneciera seguro durante la noche. A medida que Michael caminaba por los pasillos desiertos, el sonido de sus pasos resonaba en la vastedad del edificio. La linterna iluminaba paredes desconchadas, grafitis y equipos médicos abandonados. La sensación de abandono y desolación era palpable. Las historias que había oído sobre el hospital comenzaron a rondar su mente. Relatos de figuras fantasmales, gritos inexplicables y luces que se encendían solas. Michael desechó esos pensamientos, recordándose que eran solo leyendas. Mientras avanzaba hacia el ala oeste del hospital, escuchó un ruido sordo que provenía del piso superior. Se detuvo y escuchó atentamente, tratando de determinar la fuente. El ruido se repitió, esta vez más fuerte, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Michael sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero se obligó a mantener la calma. Decidió investigar, subiendo por una escalera de emergencia que llevaba al segundo piso. El segundo piso del hospital estaba aún más deteriorado que el primero. Las ventanas rotas permitían que el viento soplara libremente, creando sonidos inquietantes. Michael avanzó con cautela, siguiendo el origen del ruido. Llegó a una sala de operaciones abandonada, donde el sonido parecía haberse originado. La puerta estaba entreabierta y crujía con el movimiento del aire. Michael entró en la sala, moviendo la linterna de un lado a otro. Lo que vio lo hizo detenerse en seco. En el centro de la habitación, un viejo carrito de instrumentos había sido volcado, con sus contenidos esparcidos por el suelo. No había nadie a la vista. Michael sintió que su corazón latía más rápido. Sabía que no estaba solo. Decidió revisar el resto de la planta, asegurándose de que no hubiera intrusos. Mientras exploraba, encontró más signos inquietantes: sillas movidas, puertas que estaban abiertas pero que recordaba haber cerrado, y huellas de pisadas en el polvo que cubría el suelo. La tensión crecía con cada paso que daba. En un momento, pensó escuchar susurros que provenían de una de las habitaciones, pero cuando entró, no encontró a nadie. La sensación de ser observado se hizo más fuerte. Decidió regresar a la planta baja y verificar el ala este del hospital. Sin embargo, mientras descendía por las escaleras, escuchó un grito agudo y penetrante que resonó por todo el edificio.
Era un grito humano, lleno de dolor y desesperación. Michael se detuvo, su corazón martilleando en su pecho. No podía ignorar ese sonido. Aunque cada instinto le decía que se fuera, su sentido del deber lo empujó a investigar. Siguiendo el sonido del grito, llegó a la morgue del hospital, un lugar que siempre había evitado por su propia tranquilidad. La puerta estaba cerrada, pero no con llave. Michael la empujó lentamente, revelando una sala fría y oscura, con filas de mesas de autopsias y refrigeradores para cuerpos. En el centro de la habitación, vio una figura de espaldas, aparentemente en pie junto a una de las mesas. «¿Hola?», llamó Michael, tratando de mantener la voz firme. La figura no se movió. Michael avanzó lentamente, su linterna temblando ligeramente. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, la figura se volvió, revelando un rostro pálido y demacrado, con ojos vacíos y oscuros. Michael retrocedió, horrorizado. El hombre frente a él no era un intruso común. Su presencia era irreal, como si perteneciera a otro tiempo. Finalmente, Michael logró moverse, retrocediendo lentamente hasta llegar al vestíbulo principal. Decidió salir del hospital y llamar a la policía. Necesitaba ayuda para entender lo que estaba sucediendo. Mientras salía al aire libre, el frío de la noche lo envolvió, pero se sintió extrañamente reconfortante después de la opresiva atmósfera del interior. Esperó en su coche hasta que llegaron los refuerzos. La policía y otros guardias de seguridad llegaron rápidamente, y Michael les contó todo lo que había experimentado. Aunque algunos eran escépticos, otros habían oído historias similares sobre el hospital. Decidieron realizar una búsqueda completa del edificio. La búsqueda duró varias horas, pero no encontraron nada fuera de lo común. Sin embargo, las experiencias de Michael no podían ser ignoradas. Los oficiales decidieron cerrar completamente el hospital y aumentar las medidas de seguridad. Las leyendas del Hospital St. Mary's continuaron creciendo, alimentadas por las historias de aquella noche. Michael, por su parte, decidió no volver a trabajar en lugares abandonados. La experiencia en el hospital había sido demasiado perturbadora. Sin embargo, su historia se convirtió en una advertencia para otros, un recordatorio de que algunos lugares llevan consigo los ecos del pasado y que, a veces, esos ecos pueden volverse muy reales.